Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí, listos para explorar un mundo de historias fascinantes. Hoy, como ya les adelanté, vamos a sumergirnos de lleno en el universo de las series turcas, sí, esas que nos han robado el corazón a todos. Y no solo eso, vamos a ir más allá de lo que vemos a simple vista. Hoy no nos conformaremos con lo superficial, vamos a hablar de esas series que realmente han triunfado, las que han marcado un antes y un después en el panorama televisivo global, las que han trascendido fronteras culturales y, por supuesto, las que tienen doblaje al español para que absolutamente nadie se quede fuera de esta aventura que nos espera. Prepárense para un viaje emocionante porque vamos a desvelar los secretos detrás del éxito arrollador de las producciones turcas en la pantalla. Vamos a analizar qué las hace tan especiales, qué mecanismos de narración utilizan y por qué han logrado conectar con audiencias tan diversas alrededor del mundo. Antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos, porque vienen muchas más sorpresas, análisis profundos y recomendaciones imperdibles. Vamos allá, que la aventura comienza. Hoy vamos a centrarnos en aquellas series turcas que, como auténticos cometas, han cruzado fronteras y han conquistado corazones en todo el mundo. No son simplemente series que se ven y se olvidan, son producciones que se han convertido en auténticos fenómenos culturales, con tramas intrincadas, personajes que se graban a fuego en nuestra memoria y, por supuesto, ese toque turco que las impregna de una identidad única. Y lo más maravilloso de todo es que podemos disfrutarlas en nuestro idioma, gracias al doblaje al español, lo que nos permite sumergirnos completamente en cada historia, en cada diálogo y en cada emoción sin barreras idiomáticas. Empecemos nuestro recorrido con una serie que, sin lugar a dudas, ha dejado una huella imborrable en la historia de la televisión, Amor Eterno Karasevda en su título original. Esta joya del drama romántico nos presenta a Kemal y Nihan, dos jóvenes provenientes de mundos radicalmente opuestos que se enamoran perdidamente con una intensidad que nos conmueve desde el primer momento. Sin embargo, su amor, tan puro y sincero, se ve abruptamente truncado por las intrigas de Emir Kozkolu, un hombre poderoso y despiadado que hará absolutamente todo lo que esté en su mano, y mucho más para separarlos. La historia nos plantea la lucha entre el amor verdadero y las imposiciones sociales y familiares, un conflicto que resuena en el corazón de muchos espectadores. Burak Özçivit, quien interpreta al carismático y apasionado Kemal, y Neslihan Atagül, quien da vida a la sensible y determinada Nihan, nos regalan actuaciones magistrales, llenas de una química innegable y una emotividad que traspasa la pantalla. Sus interpretaciones son tan convincentes que es imposible no empatizar con sus personajes y sufrir junto a ellos sus vicisitudes. El género obviamente es el drama romántico, pero con un toque de misterio y suspenso que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer episodio hasta el último. Los giros inesperados en la trama, las revelaciones impactantes y las intrigas palaciegas son elementos que añaden un dinamismo que evita que la serie caiga en la monotonía. Es una serie que explora con maestría las complejidades del amor, el sacrificio, la lucha contra las adversidades y la profunda herida que puede dejar la injusticia, y que demuestra con creces por qué las telenovelas turcas han tenido tanto éxito en todo el mundo. La química entre los protagonistas es innegable y se convierte en el motor que impulsa la historia, pero también es importante destacar el papel fundamental de los personajes secundarios, cuyas historias individuales también se entrelazan con la trama principal, enriqueciendo el universo de la serie. La trama, aunque a veces dramática y desgarradora, siempre te dejará con ganas de más, de saber qué ocurrirá con el futuro de Kemal y Nihan, de descubrir si su amor podrá vencer todos los obstáculos. Además, el cuidado exquisito con el que está realizada, desde la fotografía hasta el vestuario, pasando por la banda sonora, es simplemente impecable. Cada detalle está pensado para crear una atmósfera que envuelva al espectador y lo transporte al mundo de Amor Eterno. Los paisajes impresionantes de Estambul, los interiores lujosos y las vestimentas elaboradas contribuyen a crear una experiencia visual cautivadora. Si eres de los que disfrutan de las historias de amor complicadas, que te hacen vibrar y te dejan sin aliento, esta es, sin lugar a dudas, tu serie. Prepárate para emocionarte, sufrir y enamorarte junto a Kemal y Nihan, porque Amor Eterno es una experiencia televisiva que no olvidarás fácilmente. Pero no nos quedamos solo en el terreno del drama romántico porque las series turcas también nos han regalado grandes historias de acción, misterio y suspenso, producciones que te mantienen al borde del asiento y que te obligan a cuestionar tus propias convicciones. Un claro ejemplo de esto es Ezel, un thriller que te dejará sin aliento, una montaña rusa de emociones que te hará dudar de todo y de todos.
La historia sigue la vida de Omer Ukar, un joven inocente y bondadoso que es cruelmente traicionado por sus amigos más cercanos y la mujer que amaba, Eysan Tezcan. Tras ser dado por muerto y pasar varios años en prisión, acusado de un crimen que no cometió, Omer regresa con una nueva identidad, Ezel Bayraktar, un hombre frío, calculador y sediento de venganza. Su objetivo es desenmascarar a aquellos que le hicieron daño y hacerles pagar por su traición. Kenan İmirzalıoğlu, quien interpreta a Ezel, nos ofrece una actuación magistral, llena de matices y profundidad, que nos permite ver la transformación de un joven idealista a un hombre atormentado por la sed de venganza. Su interpretación es tan poderosa que es imposible no sentir empatía por su personaje, a pesar de sus métodos a veces cuestionables. El guión de Ezel es simplemente brillante, con giros inesperados y una trama que te mantendrá al borde del asiento, preguntándote constantemente qué sucederá a continuación. La serie juega con la ambigüedad moral de sus personajes, haciéndonos cuestionar quiénes son los verdaderos héroes y villanos. Cada episodio está lleno de tensión, intriga y revelaciones que te dejarán con la boca abierta. Es una serie que te hace cuestionar la lealtad, la amistad, la justicia, el poder de la venganza y la naturaleza humana. Si te gustan las historias con mucha acción, intriga, giros inesperados y personajes complejos, Ezel es una serie que no te puedes perder bajo ninguna circunstancia. Además, es importante destacar la cuidada ambientación de la serie, que nos transporta a la vibrante Estambul, y la banda sonora, que contribuye a crear una atmósfera de tensión constante y melancolía, que se convierte en un personaje más dentro de la trama. La dirección es impecable y el ritmo de la serie es ágil y dinámico, lo que hace que sea imposible aburrirse. Es una producción de alta calidad que demuestra el talento y la creatividad de la industria audiovisual turca. También es interesante cómo la serie juega con flashbacks y saltos en el tiempo, lo que hace que la trama sea aún más interesante y misteriosa, permitiendo que el espectador vaya armando el puzzle de la historia a medida que se desarrolla la trama. La serie también explora temas como el perdón, la redención y las consecuencias de nuestras acciones. Ezel es mucho más que un thriller, es una reflexión sobre la condición humana y la lucha entre el bien y el mal. Y si hablamos de dramas históricos, no podemos dejar de mencionar El Sultán Mutezem YZYL en su título original, una superproducción que nos transporta al corazón del majestuoso Imperio Otomano en su época de mayor esplendor. La serie narra la vida y el reinado de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos y emblemáticos de la historia, y su apasionada y conflictiva relación con su esclava convertida en esposa, Hürrem Sultán. La serie nos muestra el funcionamiento interno de la corte otomana, con sus intrigas palaciegas, sus ambiciones desmedidas y sus romances prohibidos. Ali Tergenk, quien interpreta al imponente y carismático Suleimán, y Mary Muzerli, quien da vida a la astuta e inteligente Hürrem, nos ofrecen actuaciones magníficas que nos sumergen de lleno en este mundo de poder, ambición y pasión. Sus interpretaciones son tan convincentes que es imposible no sentir fascinación por sus personajes y sus historias. La serie es un verdadero festín visual, con una producción impresionante, un vestuario exquisito, una ambientación detallada y una fotografía cuidada que te dejará sin palabras. Cada detalle está pensado para crear una experiencia inmersiva que te haga sentir como si estuvieras dentro del palacio de Topkapi. Los interiores lujosos, los jardines exuberantes y las vestimentas elaboradas son un deleite para la vista. Es un drama histórico que no solo nos muestra la vida de la corte otomana, sino que también explora temas universales como el poder, el amor, la ambición, la lealtad, la traición y la lucha por la supervivencia. La serie también aborda temas como el papel de la mujer en la sociedad, las diferencias culturales y los conflictos religiosos. Además, la serie está repleta de personajes fascinantes, cada uno con sus propias motivaciones, ambiciones, secretos y demonios internos. Desde los miembros de la familia real hasta los consejeros del sultán, cada personaje tiene su propia historia que contar. Es un viaje en el tiempo que te enganchará desde el primer minuto y te hará querer saber más sobre la historia de este imperio y las intrigas de su corte. Es interesante ver cómo la serie retrata la complejidad de las relaciones humanas en un contexto histórico tan particular, con sus propias reglas y costumbres. La serie muestra cómo las decisiones políticas y personales de los personajes tienen consecuencias que afectan a todo el imperio. Y por supuesto, el romance entre Suleimán y Hürrem es uno de los ejes centrales de la serie y la razón por la que muchos se engancharon desde el primer episodio. Su relación es apasionada, conflictiva, llena de intrigas y giros inesperados, y se convierte en el motor de la trama.
El Sultán es una serie que te hará reflexionar sobre el poder, la ambición y la importancia de la historia, al mismo tiempo que te deleitará con su belleza visual y sus personajes cautivadores. Ahora, cambiemos un poco de tono y hablemos de Erkai, una serie que nos transporta a un mundo de pasiones desbordantes, venganzas familiares y paisajes impresionantes. La historia se centra en Reyyan Anadolu, una joven inocente y bondadosa que se enamora perdidamente de Miran Aslan Bey, un hombre misterioso y atormentado por su pasado. Sin embargo, lo que parecía ser un romance apasionado se convierte en una lucha constante entre el amor y el odio cuando Reyyan descubre que Miran está buscando venganza contra su familia. La historia nos plantea la lucha entre el amor verdadero y la venganza, un conflicto que resuena en el corazón de muchos espectadores. Ebru Hussain, quien interpreta a la dulce y decidida Reyyan, y Aknaq Mzu, quien da vida al atormentado Miran, nos brindan una química increíble en pantalla, lo que hace que la historia sea aún más cautivadora. Sus interpretaciones son tan convincentes que es imposible no sentir la pasión y el dolor que sufren sus personajes. La serie se desarrolla en la región de Mardin, en el sureste de Turquía, un lugar con una belleza natural impresionante, lo que añade un toque mágico y exótico a la historia. Los paisajes montañosos, los pueblos pintorescos y la arquitectura tradicional de la región contribuyen a crear una atmósfera única. Erkai es una serie que te hará sentir todas las emociones, desde la alegría del amor hasta el dolor de la traición, pasando por la rabia de la injusticia y la esperanza del perdón. Es una historia que te atrapa desde el primer momento y te hace querer saber qué sucederá a continuación con Reyyan y Miran. La serie está llena de giros inesperados y revelaciones impactantes que te mantendrán al borde del asiento. También es interesante cómo la serie aborda el tema de la tradición y las costumbres en un contexto moderno, mostrando el choque entre las generaciones y los diferentes valores morales. La serie también explora temas como la importancia de la familia, el poder del perdón y las consecuencias de la venganza. Y por supuesto, la venganza es un elemento clave en la trama y una de las razones por las que los personajes se ven envueltos en situaciones tan extremas. La serie nos muestra cómo la venganza puede consumir a las personas y cómo el amor puede ser la única vía para encontrar la paz. Erkai es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de elegir el amor sobre el odio y el perdón sobre la venganza. Pero las series turcas también han sabido conquistar al público con historias más actuales y realistas, que reflejan los problemas de la vida cotidiana y que nos hacen empatizar con sus personajes. Un claro ejemplo de esto es Mujer Kadn en su título original, un remake de un drama japonés que ha conmovido a millones de espectadores en todo el mundo. La serie nos cuenta la historia de Bahar Cesmeli, una mujer valiente y luchadora que hace todo lo posible por sacar adelante a sus 2 hijos pequeños después de quedar viuda. La historia se centra en la lucha de Bahar por sobrevivir en un mundo hostil, enfrentando la pobreza, la enfermedad y la discriminación. Ozge Ozpirinci, quien interpreta a la conmovedora Bahar, nos regala una actuación impecable y llena de fuerza. Su interpretación es tan convincente que es imposible no sentir empatía por su personaje y su sufrimiento. La serie aborda temas tan importantes y universales como la lucha contra la adversidad, la importancia de la familia, la superación personal, la amistad y el poder de la esperanza. También aborda temas como la violencia de género, la pobreza, la desigualdad social y la importancia de la solidaridad. Es una historia que te llegará al corazón y te hará reflexionar sobre la fuerza de la mujer, la importancia de la familia y la capacidad humana para superar cualquier obstáculo. Mujer es una serie que te hará reír, llorar, reflexionar y sobre todo, te hará sentir. Es una historia de supervivencia y esperanza que ha conectado con millones de espectadores en todo el mundo, gracias a sus personajes entrañables, su trama emotiva y su mensaje positivo. También es destacable cómo la serie aborda temas delicados con sensibilidad y respeto, sin caer en el sentimentalismo barato. La serie muestra la realidad de muchas mujeres que luchan día a día para sacar adelante a sus familias. Y es que la historia de Bahar es un claro ejemplo de que a pesar de las dificultades, siempre se puede encontrar una salida y que la esperanza es lo último que se pierde. La serie nos recuerda la importancia de valorar lo que tenemos, de luchar por nuestros sueños y de no rendirnos ante las adversidades. Mujer es una serie que te inspirará y te dejará una huella profunda en el corazón. Y si hablamos de series que han arrasado, que se han ganado el corazón del público infantil y adulto por igual, no podemos dejar de mencionar Mi hija KZM en su título original, una serie que nos roba el corazón desde el primer momento. La historia nos cuenta la vida de Oyku Tekin,
una niña de 8 años que es abandonada por su tía y debe irse a vivir con su padre, Demir Göktürk, un hombre irresponsable, inmaduro y con tendencia a meterse en problemas, que no sabía de su existencia. La relación entre Öykü y Demir es el eje central de la serie, y la forma en que ambos aprenden a quererse, cuidarse y formar una familia a pesar de las adversidades es lo que ha conmovido a millones de espectadores en todo el mundo. Beren GKYLDZ, la joven actriz que interpreta a la adorable y conmovedora Öykü, nos regala una actuación magistral y conmovedora. Su interpretación es tan natural y espontánea que es imposible no sentir empatía por su personaje y su sufrimiento. La serie explora la relación entre un padre y una hija que, a pesar de las dificultades, aprenden a amarse y a cuidarse mutuamente. También aborda temas como la responsabilidad paterna, el abandono infantil, la importancia de la familia y el poder del amor. Es una historia que te robará el corazón y te hará creer en el poder del amor familiar. Mi hija es una serie que te hará reír, llorar, emocionarte y, sobre todo, te hará sentir. Es una historia que te recordará la importancia de los lazos familiares, el poder de la inocencia y la capacidad de amar sin límites. Además, la serie aborda temas sociales importantes, como el abandono infantil, la falta de responsabilidad paterna, la discriminación y la importancia de la educación. La serie muestra cómo la vida de Demir cambia radicalmente al conocer a su hija y cómo aprende a ser un mejor padre y una mejor persona. La química entre los personajes es uno de los grandes atractivos de la serie y la razón por la que muchos se han enganchado desde el primer episodio. La relación entre Öykü y Demir es tan conmovedora que es imposible no emocionarse con sus momentos de alegría y tristeza. Mi hija es una serie que te dejará una sonrisa en el rostro y una lágrima en el ojo, una historia que te recordará la importancia de valorar a tu familia y de luchar por un mundo mejor para todos los niños. Siguiendo con las historias de superación, que nos hacen reflexionar sobre la importancia de la maternidad y la protección de la infancia, tenemos Madre Anne en su título original, otra serie que nos dejará con el corazón en un puño y la piel de gallina. La historia se centra en Zeynep Güneş, una maestra suplente que decide rescatar a Melek Akkay, una niña maltratada y abandonada por su familia, y se la lleva consigo convirtiéndose en su madre. La relación entre Zeynep y Melek es el eje central de la serie y la forma en que ambas se apoyan mutuamente para superar las dificultades es lo que ha conmovido a millones de espectadores en todo el mundo. La serie explora el tema del maltrato infantil, la importancia de la protección de la infancia y el poder del amor materno. Cansu Dere, como Zeynep, nos ofrece una actuación impecable, llena de sensibilidad y fortaleza. Su interpretación es tan convincente que es imposible no sentir empatía por su personaje y su lucha por proteger a Melek. La serie es un drama conmovedor que explora temas como el abandono infantil, el maltrato, la violencia de género, la importancia de la educación y la maternidad. Madre es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de proteger a los niños, la capacidad de amar sin límites y la valentía de luchar por lo que es justo. Es una historia que te llegará al alma y te hará sentir todas las emociones, desde la tristeza y la angustia hasta la alegría y la esperanza. También es importante destacar cómo la serie aborda temas delicados con respeto y sensibilidad, sin caer en el melodrama barato. La serie muestra la dura realidad de muchos niños que sufren maltrato y abandono, al mismo tiempo que nos ofrece una luz de esperanza al mostrarnos cómo el amor y la protección pueden marcar la diferencia en la vida de un niño. Y la conexión entre Zeynep y la niña es uno de los pilares fundamentales de la trama y la razón por la que muchos se han sentido tan conmovidos por esta historia. La serie nos recuerda la importancia de estar atentos a las señales de maltrato infantil y de actuar para proteger a los niños que más lo necesitan. Madre es una serie que te dejará una profunda reflexión sobre la importancia de la infancia y la necesidad de construir un mundo más justo para todos los niños. Y para terminar nuestro recorrido por las series turcas más exitosas, vamos a hablar de Sila, una serie que nos transporta a un mundo de costumbres arraigadas, tradiciones ancestrales y conflictos culturales. La historia sigue la vida de Sila, una joven que es obligada a casarse con un hombre que no ama para salvar a su familia de la ruina económica. La serie explora la lucha de Sila por su libertad, su identidad y su derecho a elegir su propio destino. Cansu Dere, nuevamente en un papel protagónico, nos ofrece una actuación poderosa y llena de matices. Su interpretación es tan convincente que es imposible no sentir empatía por su personaje y su lucha por romper las cadenas de la tradición. La serie explora temas como el choque cultural, la lucha por la libertad,
la importancia de la identidad, el machismo, la opresión y la necesidad de luchar por los propios sueños. Sila es una serie que te mostrará la belleza y la complejidad de la cultura turca, al mismo tiempo que te hará reflexionar sobre la importancia de la igualdad de género y la necesidad de luchar contra las tradiciones que limitan la libertad de las mujeres. Es una historia que te enganchará desde el primer momento y te hará querer saber más sobre el destino de Sila. La serie muestra la dura realidad de muchas mujeres que viven en comunidades tradicionales, donde se les niega la libertad y se les impone un destino que no han elegido. También es interesante cómo la serie muestra la contraposición entre la vida moderna y las costumbres ancestrales, lo que genera conflictos interesantes y situaciones dramáticas. La serie nos hace reflexionar sobre la importancia de valorar nuestra propia identidad, de luchar por nuestros derechos y de no conformarnos con una vida que no nos hace felices. Sila es una serie que te inspirará y te hará reflexionar sobre la necesidad de construir un mundo más justo e igualitario para todos. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por algunas de las series turcas más exitosas que han conquistado el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje a través de historias apasionantes, personajes memorables y por supuesto, con todo el doblaje al español para que no nos perdamos ningún detalle. Como hemos visto, las series turcas nos han conquistado por su calidad, sus tramas bien construidas, su capacidad de transmitir emociones universales, sus personajes entrañables y sus interpretaciones magistrales. Cada serie que hemos mencionado hoy tiene algo especial que la hace única y digna de ser vista. Las producciones turcas han demostrado que son capaces de abordar temas complejos con sensibilidad y respeto, y de conectar con audiencias de diferentes culturas y países. Su éxito radica en su capacidad de contar historias universales, que nos hablan del amor, la pérdida, la venganza, la superación personal y la importancia de la familia. Y ahora me gustaría saber su opinión, ¿cuál de estas series es su favorita? ¿Hay alguna otra serie turca que les haya robado el corazón y que no haya mencionado? Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué les parece el contenido del canal. No olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartan con sus amigos para que también descubran estas maravillosas historias, y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y no se preocupen, seguiremos explorando el fascinante mundo de las series turcas, con análisis más profundos y recomendaciones imperdibles. Muchas gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden, la vida es una gran historia, así que vivámosla intensamente.